Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maya, me presento. Y en esta pequeña plática, en esta pequeña ponencia, pues yo seré la encargada de estarles brindando esta información. Bueno, esto está dirigido por parte de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 y también está organizado por la Semana de los Derechos Humanos y Violencia. Esta semana va del 6 al 10 de marzo de este presente año. Bien, ¿de qué les voy a hablar yo? Bueno, pues yo les estaré platicando sobre los derechos humanos en prisión. Primero que nada, pues para lograr mejor la comprensión de este tema, podemos empezar viendo qué son los derechos humanos. Y bueno, como dice ahí, se entienden como el conjunto de derechos y libertades los cuales permiten el goce total de nuestra vida. Aquí está contemplada la dignidad, y sencillamente por ser seres humanos ya tenemos como propios estos derechos que se encuentran establecidos en la Constitución y en las leyes, al igual que es la obligación del Estado garantizarlos y reconocerlos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues desde que un bebé nace, desde el primer minuto que nace, este bebé ya está teniendo los derechos, nada ni nadie se los puede quitar, ni impedir, ni decir que no los tiene. O sea, que en el momento que nace ya son propios estos derechos de él. Estos derechos pues no tienen ninguna distinción, o sea, no tiene que ver con tu nacionalidad, tu lugar de residencia, con tu sexo, tu origen o tu color, tu religión, la lengua que hables o cualquier otra, pues otro aspecto, otra característica de ti no tiene que afectar para nada estos derechos. Eh, Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación, ninguna persona tiene más que otros. Eh, Estos derechos se entienden como que son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ahora bien, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras. Esto con el fin de lograr promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de individuos o grupos. Ah, esto es muy importante y tiene que ver con lo que antes hace un poquito mencioné, pues el Estado tiene que reconocerlos y garantizarlos. Eh, ya sea a un solo individuo, perdón, a una minoría, a un grupo de mayoría, a quien sea, pues es obligación promoverlos, protegerlos y garantizar que ninguna persona sufra de violaciones a sus derechos. El respeto que nosotros damos hacia las otras personas o las otras personas hacia nosotros tiene que ver mucho con esto, ya que nosotros somos los encargados más que nada en nuestra vida cotidiana de estar promoviendo estos derechos. Porque, pues, si nosotros vamos a ir por la vida dañando los derechos de las otras personas, nada más vamos a crear una sociedad muy violenta, insegura y, y lo que queremos ahorita, más estas nuevas generaciones, es todo lo contrario. Porque si ya estamos mal, no queremos estar peor después. Entonces, ¿cuáles son las principales características de los derechos humanos? Pues aquí les puse algunas características que se centran en el valor igual de todos los seres humanos. No pueden ser suspendidos o retirados, que fue lo que les comenté hace ratito. Imponen obligaciones particularmente a los estados y a los agentes de los estados. Han sido reconocidos por la comunidad internacional. Están protegidos por la Constitución y las leyes. Protegen a las personas y a los grupos, igual es lo que mencioné hace ratito. Son universales por ser derechos inalienables de todos los seres humanos. Bueno, ¿qué quiere decir esto antes de avanzar? Bueno, el principio de universalidad quiere decir que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Igual, pues nadie es más que otra persona y nadie tiene más derechos, nadie tiene menos derechos.
¿Y por qué se dice que son inalienables? Esto quiere decir que no deberían de suprimirse. Y bueno, también tiene que ver con lo que hablaremos en un ratito, que nada más la excepción para suprimir estos derechos es en situaciones muy concretas y específicas y que conllevan un procedimiento adecuado. Un ejemplo de esto sería el derecho a la libertad, que puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia. Este, Seguimos con el número 8, son indivisibles e independientes. Esto quiere decir que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. O sea, todos hacen como una cadenita. Si falla un extremo, pues falla todo lo demás. Entonces, pues por eso son tan importantes en nuestra vida diaria. Seguimos con las personas en prisión, que esto es más, ya nos estamos adentrando a lo que yo les quiero platicar. Y bien, aquí nos habla de cómo dentro de la Constitución política de la Ciudad de México está ubicado en su artículo 11, apartado L, los derechos que tienen las personas privadas de su libertad. Entre ellas está un trato humano, condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar, la seguridad, que se respete su integridad física y mental, una vida libre de violencia, que bueno, dejen sigo y ahorita ya les digo. No ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tener contacto con su familia. Bueno, ¿qué iba a decir ahorita? Es que, pues sí, estos son nuestros derechos, o bueno, los derechos de las personas privadas de su libertad, pero pues normalmente, y más en nuestro país, desgraciadamente, sabemos que dentro de las cárceles, dentro de los reclusorios, esto es totalmente falso y es muy difícil que verdaderamente se respeten estos derechos. Dentro de las cárceles, pues ya no es nada nuevo de saberse que hay una jerarquía donde entra la corrupción, el vandalismo, violencia. O sea, te tienes que ganar prácticamente el respeto de los otros reclusos, porque si no tu vida ya estaría corriendo riesgo. Entonces, pues esto siento yo que es un tema muy delicado porque ningún, aunque ninguna persona tiene el derecho a quitarle la vida a otra. Y esto es lo que normalmente pasa dentro de estos lugares, que no se respetan ningún derecho aquí. Eh, Bien, también otro dato importante aquí es que las personas privadas de la libertad, pues es reconocido como un grupo de atención por esto mismo, porque a la desigual que se vive dentro de ahí, pues está entre ellas la discriminación, la exclusión, el maltrato, el abuso, la violencia y pues situaciones en las que por nosotros, bueno, nosotros aunque queramos hacer algo, desgraciadamente, no mucho podemos hacer, ya que es algo que ya viene arrastrándose desde décadas. Entonces no es como que vayamos y digamos ya no. Es algo, un tema muy difícil y que por eso tiene que ser un foco rojo y algo en lo que se preste demasiada atención, vaya. Seguimos con Ley Nacional de Ejecución Penal. Bueno, yo ahorita les mostraré dos artículos dentro de esta ley. El primero es la 9, que establece los derechos de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario durante la ejecución de la prisión preventiva o de las sanciones penales impuestas, siempre y cuando estos no hayan sido restringidos por la resolución o sentencia, o su ejercicio sea incompatible con el objeto de ellas, además de los previstos en la Constitución, los tratados y las demás disposiciones legales aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto también tiene que ver con lo que hace unas pequeñas diapositivas les mencioné. Nadie puede restringir nuestros derechos o minimizarlos mediamente
bueno, solo si se presenta una situación como esta, donde pues la ley tenga que actuar y se puede ver afectado el derecho de la libertad, más que nada. En el artículo 10 nos dice que los derechos de las mujeres privadas de la libertad en un centro de reclusión, además de los establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a la maternidad y la lactancia, trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, valoración médica, instalaciones adecuadas, conservar la guarda y custodia de sus hijas e hijos, alimentación adecuada, educación para las hijas y hijos que permanezcan con sus madres en reclusión y condiciones que garanticen su desarrollo integral, entre otros. Pues esto también es un foco muy rojo dentro de estas prisiones, ya que pues sí, están establecidas dentro de la ley, dentro de la Constitución, en los artículos y todo, pero no porque estén establecidos significa que se cumplan, vaya, o sea, es muy difícil eh, la educación para esos niños, o sea, sí, para muchos de nosotros tal vez tenemos la perspectiva de que nuestra infancia, de que nuestra niñez, nuestra educación, nuestro crecimiento no fue del todo agradable. Ahora, imagínense dentro de esos lugares y, y realmente pues tienen muy poca, o bueno, no, tal vez no poca, sino no, el personal no está bien calificado como debería. La atención médica a veces falla mucho y no se les da como que el verdadero interés o la verdadera importancia que deberían de tener, y más porque son unos pequeños y y pues eso puede detonar muchas cosas a largo plazo, cuando ya sean adultos o adolescentes. Eso puede generar traumas o comportamientos que no sean tan adecuados. Este, existen reglas también aparte de las leyes. Bueno, aquí yo les puse tres. Están las reglas Mandela, que su objetivo más que nada es establecer una buena organización penitenciaria y el trato adecuado de las personas en reclusión, basándose en los hallazgos de la ciencia penitenciaria contemporánea y las mejores prácticas internacionales. Tienen como finalidad lograr la reinserción social y la reintegración en la sociedad de las personas privadas de la libertad, en condiciones de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, dentro de los reclusorios hay muchos talleres, está el de plomería, el de carpintería, está, igual puedes aprender idiomas. Hay varios cursos, también hay cursos donde permiten a los reclusos estudiar incluso sobre el derecho penal. Todo esto porque pues no ha de ser fácil salir de la prisión, ya que pues al momento de que tú te quieres reintegrar a la sociedad, pues puedes recibir mucho rechazo, mucha exclusión. Entonces, para que no se te complique tanto, pues existen estos talleres. También están las reglas de Bangkok, que estas reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes son el primer instrumento que visibiliza a las hijas y los hijos de las personas en reclusión y se fundamentan en diversas resoluciones de las Naciones Unidas, vinculadas con la situación de las mujeres privadas de la libertad y la necesidad de atender y analizar el impacto de encarcelamiento en sus hijas e hijos. Bien, pues esto igual como les mencionaba hace rato, pues en los hijos, pues, o sea, ver a su madre dentro de la cárcel, no tener una figura materna presente en su vida diaria, o no como debería, pues también afecta mucho a esos bebés. O sea, no es fácil de verdad tener a tu madre ahí. Y no me quiero imaginar lo que pasan esos pequeños. Entonces, tal vez
se pueda mejorar esta situación más que nada en las mujeres. También están los principios de Yogyakarta, que son los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, los cuales buscan eliminar abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales privadas de la libertad. Aquí, aquí podemos ver otro foco rojo porque estas personas pertenecientes a esta comunidad sufren igual demasiada discriminación, mucha violencia, malos tratos, humillaciones, o sea, también es un foco rojo que, que se podría decir que los focos rojos principales aquí son las mujeres, las personas de la comunidad LGBT más, y las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Esas personas son las que se podrían decir que sufren más dentro de estos lugares gracias a la discriminación, abusos, violencia, son las que más atención se podría decir que requieren. Bueno, ahora continuamos con el derecho a la salud en prisión. Esto pues igual es muy importante. Eh, Aquí les puse que por lo que respecta a la Dirección de Servicios Médico-Legales y en Centros de Readaptación Social de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, CDSA, tiene la misión de garantizar el derecho a la salud sin discriminación, con inclusión y brindando los servicios de salud al interior de todos los centros penitenciarios y centros especializados para adolescentes de la Ciudad de México, cuya población asciende aproximadamente a 27.605 personas, garantizando su dignidad y su integridad física, psicológica y moral, y atendiéndolas en todo momento con base en los principios de confidencialidad y autonomía. También, como dato, en el 2020 se atendieron a 292.456 atenciones. O sea, pues sí es una gran cantidad, pero en el 2020, cuando más se detonó, por así decirlo, lo de la pandemia, pues sinceramente me parece incluso una cifra muy, muy baja. Además, como ya lo mencioné antes, las atenciones, el personal, las máquinas, es como que muy, no escaso, pero no es lo adecuado. O sea, se necesita más instrumental en todo eso, más presupuesto, más inversión en este lugar, vaya. Y bueno, los servicios que se brindan aquí, pues en estas instituciones, pues se da atención médica general, de urgencia, psiquiatría, dermatología, odontología, psicología, ginecología, pediatría, enfermería y trabajo social. También aquí hacen detección de enfermedades crónico-degenerativas, tienen servicios de planificación familiar, seguimiento de VIH y SIDA, entre otras enfermedades de transmisión sexual, al igual que la tuberculosis y enfermedades respiratorias y digestivas. Se atienden enfermedades epidémicas, que fue pues en el caso de 2020 esta cifra, que fue cuando más o menos estaba, pues sí, detonándose la pandemia. Todos estos servicios, estas acciones abarcan a las hijas y los hijos de las mujeres privadas de la libertad, pero solo dentro de sus 5 primeros años de vida. Tanto el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta como el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes. ¿Okay? También cabe mencionar que, o sea, ya de todos los retos que hemos puesto de los focos rojos, pues también existen otros retos dentro de pues estas prisiones, ¿no? En el aspecto pues de sus acciones, de los reclusos, de los hijos, que bueno, como pueden ver, las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, pues aquí
se relaciona con el derecho a la salud, el derecho a igual a la salud mental. Eh, pues las condiciones no son nada agradables en esos contextos y pueden agravar pues enfermedades. Aquí entra la salud mental también, porque si una persona en prisión ya entra con una mala salud mental, pues ahí se puede hacer todavía aún más grave e incluso pues llegar a un límite en donde ya no tenga cura. También esto tiene que ver con las autolesiones, porque hay conductas, bueno, hay muchos casos en donde los presos, los que se encuentran ahí, pues pueden eh, autolesionarse como para salir aunque sea, o sea, luego hay situaciones tan extremas que llegan a autolesionarse con tal de salir de su celda y, y ver otro lado que no sea ese pequeño cuartito que tienen de medidas súper pequeñas, vaya. Entonces, y también aquí entran los casos de suicidio, o sea, igual, personas no aguantan esta situación y se les hace más fácil suicidarse. Eh, pues esto ha sido un foco rojo igual para la Dirección de Servicios Médicos Legales y Centros de Readaptación Social. Están pues desarrollando programas de capacitación en esta materia dirigidos pues a todas estas personas de salud mental, a su seguridad, a, como para hacer este problema un poquito más pequeño, porque pues no sabemos la situación de esas personas, o sea, por más que hayan cometido algo malo, pues nada lo justifica, por así decirlo, pero ya de estar sufriendo con un trastorno mental, pues ya es como que algo muy detonante y algo que realmente no se le desea a nadie estar sufriendo algo así. Bueno, pues aquí podemos ver pues las violaciones a los derechos más comunes dentro de estos lugares, que, bueno, uno de ellos es derecho a tener contacto con el exterior. Esto es porque normalmente para tener un contacto es muy difícil. Si su pareja, por ejemplo, la pareja de alguien está en prisión y quiere tener una visita conyugal, es muy difícil que se le otorgue. También hay cuestiones de corrupción porque luego incluso cobran para gozar de esta misma visita. Hay muchos obstáculos, hay muchas negaciones, en las visitas familiares también, en los medios telefónicos, bueno, ni se diga, es todavía más difícil. Entonces, pues para la intervención correspondida, pues también está como que muy corrompida. Otro es derecho a la integridad y la seguridad personales, que esto pues como ya lo mencioné, se exponen a muchas, a, ay, perdón, continuamos. Bueno, pues más que nada, como lo mencionamos hace rato, dentro de las cárceles igual se presentan muertes muy violentas por parte de los reclusos. Esto gracias a la baja atención del personal de seguridad, su bajo, ¿cómo se podría decir? Respeto, tal vez, porque pues, se dejan corromper, es como que te pago, o sea, le pagan al policía, se va y hace que nada pasó. Hay demasiada corrupción dentro de estos reclusorios. También derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo, vaya, pues es la falta de capacitación para el trabajo, como su nombre lo dice, falta de prestaciones laborales, falta de salario equitativo, acceso a prestaciones y servicios de seguridad social. Esto también se puede ver mucho cuando pues la persona sale de la cárcel, pues no lo contratan, no les dan esa oportunidad
empezar de nuevo, vaya. Derecho al agua, pues falta o deficiencia de la cantidad suficiente para aunque sea algo saludable y aceptable, porque pues se las privan. Es muy común que les priven este derecho. Eh, Derecho a debido proceso en el contexto de ejecución penal. Esto se va más al enfoque de que los aíslan por periodos prolongados, reciben malos tratos y suspensión de la participación en actividades laborales, educativas y deportivas. Entonces, pues todas estas violaciones abarcan demasiados aspectos y cosas que nosotros tal vez no nos imaginamos, pero realmente es la realidad de estos sitios. Bueno, ya para concluir, pues aquí les dejo una pequeña infografía. Aquí no creo que se alcance a ver bien, pero el QR, por si lo quieren escanear, también está en digital para que pues lo gusten hacer más grande y ver detalladamente. Y también está el podcast, que más que nada trata de a dónde acudir en caso de que se violen nuestros derechos humanos, ya sea en prisión, en nuestra vida cotidiana, en cualquier aspecto, es más que nada la información de dónde puedes acudir. Espero que les haya servido mucho esta información, que les haya agradado y sobre todo muchas gracias por quedarse hasta el final.